¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor conspira contra ti? Que por más que te esfuerces, las cosas no salen como quisieras. ¿Y ves que otros logran lo que tú sueñas? ¿Has conocido a alguien que al parecer sin esforzarse todo le sale bien? Negocio que inicia, prospera. Compañeros de clase que estudian, que sin estudiar sacan puras buenas calificaciones. Niños que por su carisma tienen pegue con las chavas y la verdad no están nada guapos. Aquellos que son los consentidos de las maestras. Personas que iniciaron con el puesto más bajo en una empresa y terminaron siendo los directores ejecutivos o los dueños. Imagina que hay alguien que pueda abrir puertas que parecen cerradas, darte oportunidades que ni siquiera sabías que existían y poner a personas correctas en tu camino justo cuando las necesitas. Ponerte la persona indicada en el momento indicado. Ese alguien es Dios y lo que Él ofrece se llama favor divino. ¿Quiénes de los que estamos aquí queremos tener ese favor divino en nuestras vidas? Yo creo que todos los hemos visto en diferentes ocasiones. Hay una historia en Segunda de Reyes 8 donde podemos ver el favor divino que Dios tuvo hacia una mujer. Es la historia de la mujer tsunamita. ¿Quiénes han leído la historia de las mujeres tsunamita? Si no la has leído, ve en el libro de Segunda de Reyes 8 y lee su historia. Se me hace muy fascinante. Bueno, esta mujer tsunamita, que no les voy a contar la historia porque realmente ese no es el centro del mensaje, lo quiero dar como un ejemplo. Es la mujer a la que el profeta Eliseo le devolvió a su hijo que había muerto. Entonces, en un tiempo de escasez, esa mujer, Eliseo le dijo: vete de esta tierra a un lugar porque aquí hay mucha hambre para que no te mueras. 7 años después, esta mujer tsunamita regresó a reclamar sus tierras porque ya se las habían quitado, su casa y sus tierras. Coincidentemente, el Gazi, el criado del siervo Eliseo, le estaba contando al rey las maravillas que Eliseo había hecho por esta mujer. Justo en ese momento que le estaba platicando, que entra la mujer a reclamar sus tierras. Pues mira, aquí está la mujer de la que te estoy hablando. Y entonces el rey, al reconocerla, le dijo: regrésenle en sus tierras, y no nada más regresen en sus tierras, sino que ella se va a quedar con todo el fruto que se trabajó de esas tierras. Aquí podemos ver cómo Dios orquestó una cita divina hacia la tsunamita. No fue coincidencia. Otra historia que me encanta es, no sé si han escuchado o leído la historia de Mardoqueo en el libro de Esther. Otra historia que me encanta. En Esther 6 podemos ver la historia de Mardoqueo. Una noche el rey Asuero, que era el rey de Persia, no podía dormir. Así que le pidió que le trajeran el libro donde se registraban todos los hechos importantes del reino. Mientras lo leía, descubrió que Mardoqueo, el tío de Esther, de la reina Esther, si se acuerdan de la historia, había denunciado un complot de 2 guardias que habían intentado asesinar al rey, y él lo denunció, pero se dio cuenta de que no le habían hecho nada, no le habían agradecido a Mardoqueo lo que había hecho, no lo habían recompensado. Coincidentemente, en ese momento que él estaba leyendo la historia de lo que había sucedido, llegó Amán, el enemigo de Mardoqueo. ¿A qué creen que llegaba Mardoqueo, a Amán? Pues venía a pedirle permiso al rey para ahorcar a Mardoqueo porque lo odiaba por ser judío. Y cuando llegó, le dice el rey a Amán: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, como era el brazo derecho del rey, creyó que se refería a él. Y dijo: el mayor honor posible, vestir al hombre con ropa real, montarlo en un caballo del rey y hacerlo pasear por la ciudad mientras proclaman su grandeza. Entonces el rey le dijo a Amán: muy bien, muy buena idea, quiero que hagas eso con Mardoqueo. Amán, humillado, tuvo que vestir a Mardoqueo, ponerlo en el caballo real y recorrer la ciudad anunciando: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. No solo Mardoqueo fue honrado, sino que fue honrado por su enemigo. No existen las coincidencias, se llaman diosidencias. Dios es experto en hacer esas citas divinas
a favor de nosotros. Le encanta a Dios hacer esas citas divinas a favor de nosotros. Me acuerdo cuando estábamos Oscar y yo recién casados, hablando de citas divinas. Bueno, no porque me conoció, ¿verdad? Que también esa fue una cita divina. Estábamos recién casados, Oscar tenía poco con su negocio, vivíamos en Tijuana. Él tenía un negocio de vender equipo de laboratorio, de análisis clínicos de laboratorio, todo ese rollo, ¿no? Y se nos había vencido la renta, teníamos que pagar ese día, teníamos que pagar la renta. Y no tenemos el dinero para la renta. Me acuerdo que nos sentamos en la sala y le pedimos a Dios que nos proveyera. No sabíamos de qué manera, porque humanamente no había manera. Oscar no vendía al público, él vendía a universidades y a laboratorios, todo se manejaba por pedidos. O sea, le metían su pedido, él lo mandaba a pedir a Estados Unidos, lo importaba el material, lo entregaba y luego se lo pagaban a veces en pagos, en fin, ¿no? Entonces realmente no era una tienda lo que tenía, él nada más tenía su negocio y tenía su bodega y su oficina donde trabajaba. Entonces esa mañana Oscar se fue a trabajar, no sabíamos cómo iba a venir el dinero, pero estábamos confiando en que Dios hacía un milagro. Como a la hora me habla Oscar y me dice, Liz, ¿qué crees que pasó? Llegó una persona caminando, estaba buscando el negocio y que andaba buscando unos químicos para tratar el agua de una mega alberca, porque no sé si sepan que la película del Titanic se filmó en Baja California, entonces la filmaron en una alberca gigante. Entonces andaban buscando ellos un químico para limpiar el agua de esa alberca. Entonces esa persona llegó caminando, le compró esos químicos a Oscar, que fue una gran cantidad. Coincidentemente, Oscar tenía esos químicos en su bodega y esa persona lo pagó cash y se fue. Con ese dinero pagamos la renta, toda. Le dimos gracias a Dios porque obviamente fue Dios. No pudimos negar, fuiste tú, Señor. Dios hace milagros y hace citas divinas siempre a favor de sus hijos. De acuerdo al diccionario, favor significa apoyo o benevolencia que se muestra a alguien, preferencia o ventaja concedida a alguien. Siempre hemos sabido que Dios nos ama a todos por igual, ¿verdad? Eso no tenemos la menor duda. Pero al leer las historias de su pueblo podemos ver cómo Dios da gracia y un favor especial a algunos de sus hijos para llevar a cabo una misión, para cumplir un propósito divino, como el de Abraham, como María, la mamá de Jesús, como Daniel y sus amigos, como Moisés, como Nehemías, como Esther, o simplemente porque ellos hallaron favor delante de Dios, como David, como Mardoqueo, como la Sunamita, como Abigail, la esposa de Nabal, el terco, ¿se acuerdan? Como Noé, etcétera. Ellos hallaron gracia delante de Dios. El favor de Dios no es suerte, es su gracia, es su bendición y su respaldo divino que actúa incluso cuando tú no puedes controlar absolutamente nada. Es como tener un impulso secreto que te ayuda a brillar, no por lo que haces, sino porque Dios está contigo. Tener el favor de Dios se refiere a la bendición, gracia y buena voluntad que Dios manifiesta hacia una persona, no solo por sus méritos propios, sino por su amor y su propósito divino. Implica una intervención de Dios en la vida de alguien que produce prosperidad, protección y oportunidades. Y la mejor parte, este favor no depende de tu popularidad, no depende de tus habilidades o tu estatus, sino de tu corazón, tu humildad y tu disposición a confiar en Él. Ahora que terminamos, los que estamos haciendo el devocional, ¿quiénes están haciendo su devocional? 2, 3 personas. Bueno, los invito a que vayan saliendo de aquí, no se me vayan, sino comprar su devocional. Ahorita que terminamos de leer o que estamos leyendo el devocional, que acabo de terminar el libro de Génesis, que leí la historia de José, me hizo recordar cómo Dios estuvo con José, cómo el favor divino, cómo la gracia que tenía José era impresionante. Y hay otros personajes también como el de Daniel, como otras personas, pero José, me encanta la historia de José. Y me quedé preguntando, ¿qué características tuvo José que hizo tener el favor de Dios sobre él? Bueno, creo que todos hemos leído la historia de José.
pero si no te acuerdas, José desde chiquito fue un niño consentido por su papi, ¿verdad? Aunque obviamente eso no estuvo bien, porque no tenemos que tener hijos consentidos, porque lastimamos a los demás hijos. Yo creo que José realmente era un niño dócil y obediente, y esto agradó a su papá. Y yo creo que también su papá Jacob presentía que José tenía un llamado especial. Dice en la escritura que cuando José les platicaba sus sueños a su familia, Jacob meditaba en estos sueños. Y esto provocó, obvio, la envidia de sus hermanos. Ya lo odiaban y cada vez que le platicaba un sueño, pues ¿quién te crees tú, no? Entonces cuando crecieron, José fue traicionado por sus hermanos. Todos sabemos que trataron de matarlo, sin embargo, terminaron vendiéndolo como esclavo. Fue llevado a Egipto, donde ya no lo volvieron a ver nunca más. José sufrió injusticias, traición, abandono, calumnia, soledad. Imagínate cómo se haber sentido haber sido vendido por sus propios hermanos. Coincidentemente, hablando de las coincidencias, José fue comprado como esclavo para servir a Potifar. Potifar era un oficial de muy alto rango, una especie de general y jefe de seguridad del faraón. En Génesis 39 leemos: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Imagínate que todo lo que hagas, todo te va bien. Que todo lo que hagas prospera. Aquí dice la palabra que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. La bendición de Dios sobre José era tan evidente que incluso su amo, el egipcio, Potifar, lo notó. José no solo tenía habilidades naturales, sino que el favor divino se manifestaba en todo lo que él hacía. Entonces, obviamente, halló favor delante de su amo. Y su amo poco a poco fue delegándole más confianza y autoridad. A pesar de que José tenía el favor de Potifar, el enemigo, obvio, quiso tratar de estorbar lo que Dios tenía para José, que era algo muy grande. Y obvio le trajo la tentación, ¿verdad? Para que él fallara y para que lo mataran. Como José, que era un hombre íntegro, no se dio a la tentación, la esposa de Potifar se quiso vengar, lo calumnió diciendo que quería abusar de ella y la metieron a la cárcel. Dios guardó la vida de José porque lo podían haber ahorcado, porque eran duros. A pesar de su vida de integridad y del propósito que había en su vida, Dios aún tenía que seguir preparándolo y procesándolo, porque lo que Dios tenía para José era muy grande. Entre más oposición hay en tu vida, es porque hay un propósito grande y Dios te está procesando. Te está preparando para que tengas el carácter de Cristo, para que puedas llevarlo a cabo. Así que, mi hermano, mi hermana, déjate procesar por Dios. No huyas. Obedece lo que Él te dice y confía en que Él está haciendo su obra en ti. ¿Te imaginas cómo se sintió José después de haber vivido en la casa de Potifar y del favor que había hallado delante de él, ya que Potifar tenía un puesto bastante alto? De ahí, ¡pum!, a la cárcel, y además injustamente. Sin embargo, la actitud humilde y de confianza en que Dios estaba con él agradó al jefe de la cárcel. En Génesis 39:21 dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Allí en la cárcel, José también fue prosperado. Una vez más vemos cómo el favor de Dios seguía con él en donde estuviera. Cuando una persona camina con Dios, su presencia en nuestras vidas produce resultados visibles, excelencia, integridad y prosperidad que otros pueden reconocer. La bendición de Dios no es solo interna, sino que se refleja
en nuestro entorno. Aun cuando José fue injustamente encarcelado, una vez más vemos que Dios no lo abandonó. En medio de la adversidad, Dios continuó dándole favor, autoridad y éxito. La presencia de Dios trae prosperidad y propósito, incluso en los tiempos difíciles. La fidelidad de José y la gracia divina lo prepararon para el cumplimiento de su destino, que era gobernar Egipto. Dios conoce nuestra condición. Él no espera que seamos perfectos o que nunca nos equivoquemos. Él desea que tengamos un corazón íntegro y genuino delante de Él. Que busquemos cada día hacer lo recto, aunque nos equivoquemos en el intento, porque claro que nos vamos a equivocar. Ahora, ¿qué cualidades tenía José que atrajo el favor de Dios en su vida? Vamos a ver 4 cualidades que tenía José. Número 1, José era íntegro. José se negó a pecar con la esposa de Potifar, aun cuando nadie lo veía. Génesis 39:9 dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Integridad no significa perfección, sino consistencia de carácter. Una vez más, integridad no significa perfección, sino integridad de carácter. La Biblia lo dice que José no era perfecto, pero sí revela algunas cualidades espirituales y de carácter que atrajeron el favor de Dios en la vida de José. Sabes que el carácter del Hijo de Dios es un tema que me gusta mucho, porque muchas veces nosotros como cristianos medimos la espiritualidad por nuestros dones y no por el carácter. Jesús dijo que por los frutos nos iban a conocer, no por nuestros dones. Los dones espirituales son un regalo. Lo recibimos en el momento que recibimos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. En ese momento Dios deposita en nosotros dones como un regalo, porque no hicimos nada para merecerlos. ¿Para qué? Para el beneficio, ¿verdad? Y para edificar al cuerpo de Cristo. Sin embargo, es nuestra responsabilidad cultivar nuestro carácter. Esa es nuestra chamba. No te conformes nada más con eso, con tus dones. Son hermosos, pero Dios quiere que cultivemos el carácter del Hijo de Dios. Todos tenemos áreas, tenemos luchas, tenemos debilidades, todos. No hay uno de los que no estamos aquí que no tenemos. Unas son tan sutiles que nos cuesta trabajo identificarlas, pero no por ser tan sutiles dejan de ser importantes. Y tenemos que pedirle a Dios que nos las muestre. Esas áreas que usualmente no las vemos en nosotros, no dejan de ser peligrosas y tóxicas. A veces le damos más importancia a lo que vemos, a los pecados que son evidentes, ¿verdad?, que a las que son internas, pero son igual de peligrosas. Quizá áreas como el orgullo, la crítica, la envidia, los celos, la lujuria, la rebeldía, la mentira. No se ven por fuera, pero Dios sí las ve. Dice la palabra que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira nuestro corazón. Él sabe lo que hay dentro de tu corazón y del mío. En Mateo 15 dice que de la boca, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón, de ahí sale. El verdadero carácter de una persona no se revela en público, sino en lo que hace y piensa cuando nadie le está observando. Humanamente, José pudo haber pensado en medio de la tentación que nadie se iba a dar cuenta si cedía a esa tentación. Así como el diablo nos tienta con una carnada, también nos incita a caer con pensamientos como: pues pobre de mí, estoy solo en otra tierra, no tengo familia, no tengo a nadie que me ame. Creo que si me acuesto con ella, voy a finalmente hacer algo que voy a disfrutar. Pero José sabía que Dios sí lo veía y que aunque su amo nunca se enterara, él no debía ni podría traicionar la confianza que su amo había depositado en él. José
Era un hombre íntegro y fiel en lo oculto. A veces yo me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si José hubiera cedido a la tentación de acostarse con la esposa de Potifar? José se hubiera perdido la bendición de haber salvado a la tierra de hambre. Se hubiera perdido la oportunidad de reencontrarse con su papá y con sus hermanos y de haber sido promovido a ese lugar de poder y de autoridad en Egipto. Era más lo que tenía que perder. Y muchas veces nosotros les decimos, ¿sabes qué? No sacrifiques tu futuro por un plato de lentejas. El plato, la tentación te va a durar así. Las consecuencias van a durar muchos años y quizá toda la vida. En cambio, José manejó la tentación de la manera correcta. ¿Qué hizo José? José huyó. No se quedó ahí. No, mire, vamos a sentarnos. Huyó. Y la esposa de Potifar se sintió tan humillada que lo difamó diciendo que él quería abusar de ella y por eso lo metieron a la cárcel. Huir es la manera como tenemos que lidiar con las tentaciones. Dios favorece a quienes hacen o eligen hacer lo correcto, incluso cuando nadie los observa. La primera característica que tuvo José, que trajo el favor de Dios hacia su vida, fue que José fue íntegro. Número 2, José fue fiel en todo el lugar. Génesis 39:2 dice, Jehová estaba con José y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Ya fuera como gobernador, como esclavo o como preso, José siempre trabajó con excelencia. Después de que José estuvo trabajando en la casa de Potifar, fue llevado, como sabemos, injustamente a la cárcel. Y ahí pudo él, la verdad, pudo haberse amargado y negarse a servir ahí. Pudo haber tenido una actitud como, ¿sabes quién fue yo? ¿Sabes que yo era una persona que trabajaba directamente con Potifar y que estoy aquí injustamente? O sea, no me pongas a servir aquí en la cárcel. Mis abogados ya están hablando y me van a sacar de aquí. Él pudo haber tomado una actitud arrogante, ¿verdad? También seguramente fue tentado en pensar de qué le sirvió haberse negado a acostarse con la esposa de su jefe si de todas maneras lo llevaron a la cárcel, si de todas maneras lo castigaron, y pudo haberse enojado con Dios. ¿Cuántas de nosotros nos hemos enojado con Dios porque las cosas no salen como hemos pensado? ¿Alguna vez has pensado o te has sentido que a pesar de que te portas bien, de que le sirves a Dios, de que procuras obedecerle, ¿de qué sirve? ¿Que nadie lo nota? Pues yo sí, una vez sí me sentí así. Cuando yo servía de voluntaria en la iglesia, bueno, lo sigo haciendo, antes, muchas veces me llegué a sentir que daba y nadie lo notaba. Así me llegué a sentir muchas veces. Daba mi tiempo, daba mis dones, daba mi servicio, estaba cansada y de todas maneras lo hacía. No tenía ganas de ir, sin embargo iba y sentía que estaba dando y nadie me daba ni las gracias. Hasta que un día Dios me dijo que Él sí lo veía y me dijo una pregunta: Liz, ¿quién prefieres que te recompense, el hombre o yo? Pues obvio, Señor, tú, por supuesto. Así que no necesito que me den las gracias. Desde ese momento ajusté mi actitud y dije, Señor, todo lo que haga lo hago para ti. Tú sí lo ves y mi recompensa viene solo de ti. Créeme que Dios no pasa por alto tu fidelidad, lo que haces para Él y por los demás. Él te bendecirá en su tiempo, no en el tuyo, pero sigue siendo fiel. Gálatas 6:9 nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no nos cansamos. No te canses de dar, no te canses de perdonar, no te canses de servir, no te canses de tomar buenas decisiones, no te canses porque Dios lo ve. Y lo que tú haces en lo secreto, Dios te lo va a recompensar. Y si te caes, levántate, pide perdón y sigue adelante, porque Dios es un Dios de perdón. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Jesús les estaba diciendo ahí, si te cuesta trabajo dar tu diezmo en lo poquito que ganes, ¿por qué voy a pensar que vas a dar más si llegas a ser rico o llegas a ganar más? Pues más te va a doler el codo, ¿no?
Aunque en esta cita Dios se está refiriendo a las riquezas, también se aplica en todas las demás áreas. ¿Sabes que la mayordomía para Dios es un área muy importante en nuestro caminar y crecimiento espiritual? Nada de lo que tenemos es nuestro, ni siquiera nuestra vida. Nada, tu casa, tu trabajo, tu carro, tu familia, nada es tuyo, todo es del Señor. Somos mayordomos que el Señor nos puso en nuestras manos para administrar los recursos que el Señor ha puesto en tu mano. Y vamos a rendir cuentas de esos recursos a Dios. Cosas como tu tiempo, tus cosas, tu dinero, tus relaciones, tu negocio, tu empleo. Sabes que en cada área vamos a ser probados. Y dice la palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad en lo pequeño revela el carácter y determina si una persona es digna de confianza en cosas mayores. Los hijos de Dios debemos de reflejar quién vive en nosotros y no olvidarnos que somos representantes del reino de Dios. Cosas tan sencillas como la puntualidad, la formalidad, el respeto hacia todas las personas. No robarnos los saleros de los restaurantes, chicos. Dejar los baños públicos limpios. Cuando entres, limpia la taza si la salpicaste, recoge el papel. Hay que dejar las cosas mejores que como nosotros las recibimos. Eso habla del carácter de nosotros como hijos de un Dios que es excelente. Tener nuestro auto y nuestra casa limpia y ordenada. De una vez me subí a un carro de unos hermanos que nos quedamos tirados y nos subieron a su carro. Era el basurero municipal. Tenía comida tirada por ahí, tenía cajas de McDonald's, sodas tiradas, basura, papeles, periódico. De veras no había ni dónde sentarnos. No, chicos, tenemos que dar un buen ejemplo de quién vive en nosotros. Manejar nuestros negocios con integridad. No caminar en áreas grises en nuestros negocios. Ser honestos y leales con nuestro prójimo. No mentir, no juzgar, tantas cosas, ¿verdad? Sabes que a mí me encanta leer los proverbios y ya parezco disco rayado. Las que me conocen, a todo el mundo le digo, lee los proverbios, lee los proverbios. Yo tengo años leyendo los proverbios y cada vez que lo leo Dios me habla. Es un libro de tanta sabiduría que nos da tantos buenos consejos. De veras que si tú quieres crecer en sabiduría, lee los proverbios todos los días. De veras que nos ayudan a crecer en nuestro carácter como hijos de Dios. La fidelidad no depende del tamaño de la responsabilidad, sino de nuestro corazón. Dios prueba nuestro carácter en las cosas pequeñas antes de confiarnos mayores oportunidades o bendiciones. Ser fiel en lo cotidiano, en el día a día, es lo que abre las puertas al favor y promoción divinas. Josué fue un mayordomo fiel en donde estuviera y Dios lo vio. Número 1, José fue íntegro. Número 2, José fue fiel en todo lugar. Y número 3, José fue humilde en el éxito. Yo creo, sinceramente, en mi opinión, algo personal, una de las razones por las que yo creo que José, o Dios permitió, ¿verdad?, que José llegara a la cárcel, es porque Dios todavía seguía puliendo esas áreas. Porque se acuerdan que de niño era medio arrogantón, ¿no? Y se la pasaba diciendo, pues tuve un sueño, ¿no? Yo creo que Dios todavía estaba tratando con José porque lo estaba preparando para el éxito. ¿Sabes qué es mejor que aprendamos a ser humildes delante de Dios y de los demás por nosotros mismos? O si no, Dios se va a encargar de hacerlo. Y la vida. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, en pocas palabras está diciendo, la soberbia va a producir quebrantamiento en tu vida. Y entre más alto te sientas que estás, más va a ser la caída, más te va a doler, va a estar más fea. Entonces más vale que nosotros caminando siempre en humildad, delante de Dios y delante de los demás. Ser humildes es reconocer que sin Dios nada podemos hacer y tratar a los demás con honra, porque todas las personas son valiosas ante Dios, ya sea tu empleado, tu jardinero, tu jefe, tu pastor, tu líder, tu maestro, tu compañero de clases.
el que piensa opuestamente a ti, que no piensa como tú, que no tiene los mismos valores como tú, no importa cómo hable, cómo se vista, siempre dar honra, porque nuestro Dios es un Dios de honra, dar el valor que Dios le da a las personas. Qué importante, chicos, es que le pidamos a Dios constantemente que nos muestre si en nuestro corazón hay orgullo, si hay arrogancia. Como decía David, Señor, examíname, examina mi corazón. Pasados algunos años, dicen los expertos que más o menos como 3 años, fue más o menos el tiempo que José estuvo en la cárcel. Faraón tuvo 2 sueños inquietantes y nadie se los podía interpretar, ni los magos ni los sabios. Entonces el copero, una persona a la que José le había interpretado uno de sus sueños cuando él estuvo en la cárcel, se acordó de él y dijo, yo me acuerdo que en la cárcel cuando yo estaba, esta persona me interpretó un sueño y así sucedió. Entonces el faraón mandó a traer a José y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. He oído hablar de ti, que oyes sueños para interpretarlos. José le dijo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Él le dio la gloria a Dios. Reconoció que el poder no estaba en él, que Dios es el que iba a dar la interpretación. Después de esto, obviamente José le interpretó el sueño, no nada más se lo interpretó, sino que le dio la respuesta, cómo solucionarlo. José era un hombre lleno de sabiduría y le dijo, van a venir 7 años de abundancia y después de esos 7 años van a venir 7 años de hambre muy severa. Y le dijo, recolecta y almacena alimento durante los años buenos para sobrevivir la escasez. Faraón quedó impresionado y reconoció que José tenía sabiduría sobrenatural que venía de Dios. Y entonces el faraón le dijo, me parece muy bien lo que estás diciendo, tú te vas a encargar de dirigir todo el plan. En Génesis 41:38, Faraón comentó, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? La Biblia dice que Faraón lo puso como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Faraón le dijo, tú estarás sobre mi casa, solo en el trono seré yo mayor que tú. Imagínate, José fue promovido de ser un preso más a ocupar así de la noche a la mañana el segundo puesto más alto en todo el país. Dios cambió las circunstancias de José de la noche a la mañana. Y así Dios puede cambiar tus circunstancias. Por muy tremendas y difíciles que se vean, Dios tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia a nuestro favor. Simplemente permanece fiel. Por más que injusto o difícil que parezcan tus circunstancias, confía en Dios. La resistencia, la constancia, la perseverancia, la paciencia crean carácter. Y el carácter es indispensable para poder lidiar con el éxito. Si no tenemos el carácter en el lugar indicado, el éxito nos echa a perder. José reconoció y dio testimonio de que sus dones y sabiduría venían de Dios, no de sí mismo. Una persona humilde no busca el reconocimiento ni la aprobación del hombre. No necesita presumir de sus capacidades, de sus dones, ni de su inteligencia. Él reconoce que todo lo que le ha sido dado proviene de Dios y es para él. Le da el reconocimiento a Dios y es para su gloria, únicamente. No necesitamos promovernos, Dios es el que se encarga de promovernos cuando Él sabe que estamos listos. El favor divino se manifiesta cuando permanecemos humildes en la escasez y en la riqueza, en el fracaso y en el éxito. La humildad es un atributo que reflejan los que tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Una vez más, José fue íntegro, José fue fiel en todo lugar, José fue humilde en el éxito. Y por último, si me pueden ayudar los músicos que cantaron tan hermoso. José tenía un corazón limpio y perdonador. Después de que se cumplieron los 7 años en abundancia en Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José lo había dicho. En Génesis 41 dice, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan.
Viendo Jacob, el papá de José, ay, aquí estás, no te he visto. Viendo Jacob, el papá de José, que en Egipto había alimentos, envió a sus hijos a Egipto a comprar alimentos para no morirse de hambre. Sin imaginarse Jacob y sus hermanos que esto sería una cita con su pasado. Acuérdense que el pasado siempre nos va a alcanzar. Y un plan de Dios para restauración familiar. A veces el Señor, antes de restaurar nuestra vida, nos confronta con nuestro pasado. Las animo a que lean la historia de José en Génesis. Es fascinante, a mí me encanta, está llena de enseñanzas. Pero ahora, enfrente de los hermanos, nanita, José tenía el sartén por el mango y dijo: ahorita es mi oportunidad de vengarme de todo lo que me hicieron mis hermanos, de todo mi sufrimiento, de tantos años que me he privado de no ver a mi papá, de no haber tenido una familia normal por su culpa. Él tenía toda la sabiduría y el poder para destruir la vida de sus hermanos, para vengarse de ellos. Sin embargo, José decidió perdonar y no permitió que el resentimiento estorbara para él seguir teniendo el favor de Dios en su vida. Solamente dijo: lo que tengo aquí vale más que cualquier ofensa, no vale la pena. Él se dio cuenta que todo lo que le sucedió, Dios lo permitió con un propósito. José no guardó resentimiento contra sus hermanos, sino que perdonó y vio la mano de Dios en su sufrimiento. Romanos 8:28 dice: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, conforme a su propósito, los que conforme a su propósito son llamados. Yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? Entonces confía que tus circunstancias tienen un propósito. No lo desperdicies. Confía en que Dios está obrando en tu corazón, que quizá el Señor te quiso desarraigar de algo, que a lo mejor el Señor te está haciendo libre de algo, el Señor te está limpiando, no sabemos. Deja que Dios te siga procesando. Le puedes decir a Dios: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Aún las cosas malas que nos vienen, Dios las puede transformar en una bendición. Cuando en lugar de amargarnos y tomar una mala actitud, decidimos perdonar y confiar en que Dios lo permitió con un propósito. En Génesis 50 vemos lo que le dice José a sus hermanos. Y vinieron también sus hermanos y postrándose delante de él, dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, si no hubiera pasado esto, no estuviéramos vivos, no estuviéramos muriendo de hambre. Así que Dios lo permitió con un propósito. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los voy a sustentar, yo los voy a mantener, a ustedes y a sus hijos. José consoló a sus hermanos y les habló a su corazón. ¿Se dieron cuenta cómo José no esperó que los hermanos de José fueran a él a pedirle perdón? Él ya los había perdonado en su corazón. Él había decidido perdonar. Tener un corazón significa tener un corazón que perdona y suelta la ofensa fácilmente. No la abrigas, no abrigas resentimientos, no buscas la venganza. Una vez escuché un comentario que dijo: perdonar es volver a ver a la persona y tratarla como si nada hubiera sucedido. Así es como Dios nos trata cuando nos perdona, como si nunca hubiéramos fallado. Ese es el perdón, ese es el corazón de Dios. Los resentimientos son un verdugo que nos consume por dentro. ¿Quién de ustedes ha vivido con resentimientos? Yo he tenido resentimientos en mi vida y es horrible. Es una tortura. Nos consume, nos destruye, nos enferma, nos estorba para agradar el corazón de Dios y recibir todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Porque la falta de perdón va en contra de su naturaleza. Porque Dios es un Dios de perdón
Y Él nos demanda, nos pide, nos exige que hagamos lo mismo, porque Él sabe lo dañino que es la falta de perdón en nuestro corazón. Y Él sabe que eso detiene el favor de Dios hacia nosotros. La falta de perdón en nuestras vidas nos estorba para poder seguir adelante y poder cumplir con nuestro propósito de vida. Dios tiene un plan para tu vida y es bueno. No permitas que la ofensa estorbe eso que Dios tiene para ti. No vale la pena. Acuérdate que el perdón es una decisión. Nunca vamos a sentir hacerlo. Lo hacemos por obediencia. El perdón debe ser un estilo de vida para nosotros, lo querramos o no lo querramos. Nosotros perdonamos y Dios se encarga de sanarnos y de cambiar a tu cónyuge o a la persona que te agravió. Aunque a veces toma tiempo esa sanidad, es cierto. Cuando soltamos la ofensa y no le damos cabida a nuestro corazón sanará más pronto. Todos queremos tener un corazón sano, ¿verdad? Cuando Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, yo creo que Él se refiere a la ofensa. Guarda tu corazón de las ofensas. Suéltalo, no vale la pena. No lo necesitas en tu vida, te va a estorbar. El favor de Dios fluye en quienes no dejan que la amargura apague su propósito. José tuvo el favor de Dios porque fue íntegro ante la tentación, porque fue fiel en todo su trabajo, porque fue perdonador en la injusticia y fue humilde en el éxito. En resumen, el favor de Dios no se gana, se atrae como un imán a través de una vida que agrada a Dios. El favor divino nos posiciona para prosperar y cumplir con un propósito mayor. Aquello que tú no puedes hacer en tus fuerzas, viene el Señor, te da tu favor y te empodera y te da gracia y te levanta y donde tú vas eres bendición y donde vas la gente lo ve, lo nota y tienes favor delante de tus jefes, tienes favor delante de tus clientes, tienes favor delante de tus maestros, de tus amigos con los que trabajas, el favor de Dios en tu vida, porque cuando personas impías como el faraón, como Potifar, que no conocían a Dios, ellos vieron el favor de Dios en José, vieron el espíritu que moraba en José y por eso confiaron en él y por eso dijeron: toma, hazte cargo. Ese es el favor de Dios en tu vida y en mi vida. Y ¿sabes qué? Dios quiere que lo tengamos. Ese es el deseo, que todos sus hijos brillemos, que todos sus hijos prosperemos, que todos sus hijos tengamos éxito en lo que emprendamos. Pero Dios necesita que tengamos el carácter en el lugar correcto, mi hermano, mi hermana. Que hagas los ajustes en tu corazón. Que decidas hacer los ajustes que tengas que hacer. Y no vas a estar solo, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estás solo. Él pelea tus batallas. Perdona. Vamos a orar. Quiero pedirte que te pongas de pie para que no se me duerman. Cierren sus ojos, por favor. Señor Padre, te pedimos que nos muestres cualquier área en nuestras vidas que no se alinee a tu corazón. Siga haciendo tu obra en nuestro corazón y en nuestro carácter como tus hijos. Ayúdanos a madurar y a crecer espiritualmente y emocionalmente. Te pedimos perdón si hemos estorbado lo que tu plan para nosotros. Te pedimos perdón por nuestra desobediencia, por querer hacer las cosas a nuestra manera, por creer que tenemos el control de nuestras vidas, por abrigar las ofensas, por aquellos pecados ocultos que no te hemos querido rendir. Señor, perdónanos. Decidimos alinear nuestra vida con tu voluntad y hacer los ajustes en nuestro corazón y nuestra actitud. Padre, en esta tarde, repite conmigo: yo renuncio a la mentira, yo renuncio a la envidia, yo renuncio
a los celos tóxicos. Yo renuncio a la soberbia. Renuncio al orgullo. Renuncio a la pereza, a la indiferencia a tu palabra. Renuncio a la complacencia. Renuncio a la ira. Renuncio al resentimiento, al odio oculto. Renuncio al temor, a la crítica, a la falta de perdón. Renuncio a la rebeldía hacia mis padres, hacia las autoridades. Renuncio a la mediocridad. Renuncio a la deshonestidad. Renuncio a la contienda. Renuncio al chisme. Ahí está, delante de Dios. Ábrele tu corazón y entrégale lo que el Espíritu Santo te está hablando en estos momentos que no le has entregado, pero que tú sabes que ahí está. Muéstranos, papá, nuestra condición. Espíritu Santo, danos un nuevo corazón. Ayúdanos a caminar en integridad, en fidelidad, en humildad, en perdón. Padre, queremos atraer con nuestras vidas tu favor. Así como en tu palabra otros pidieron tu favor, al haber hallado gracia delante de ti, así queremos agradar gracia delante de ti. Enséñanos, papá, a tener un corazón que te agrada. Enséñanos a tener un corazón humilde delante de ti y de los demás. A practicar el perdón, a ser fieles, a ser íntegros. Padre, ayúdanos. Queremos agradar tu corazón y poder tener favor con nuestros clientes. Abre tú esas puertas, Señor, que solamente tú puedes abrir. Danos favor con nuestros jefes, con nuestros socios, con nuestros maestros, con nuestros coworkers, con nuestros compañeros de salón. Padre, orquesta citas divinas a nuestro favor. Padre, oramos que ensanches nuestro territorio. Señor, te necesitamos tu favor en nuestras vidas para poder cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, Padre, y que nada estorbe que podamos avanzar. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Gracias por darme otra oportunidad para empezar a hacer las cosas de una mejor manera. Gracias porque tú eres un Dios de perdón y de nuevas oportunidades. Señor, no quiero desperdiciar esta oportunidad que tú me estás dando de cambiar la historia, de cambiar mi rumbo, de cambiar mi futuro, de transmitir, Señor, el favor tuyo a mis generaciones. Gracias por tu infinita misericordia hacia mi vida y por tu infinito amor.